La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Muy buenas tardes, muy buenas noches, a donde quiera usted se encuentre, en cualquier litoral que usted se encuentre, en cualquier parte del mundo. Que el Señor le bendiga de una manera especial. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Estamos hoy miércoles, sección de mujeres, como diría nuestra hermana Wendy Elizabeth Jiménez Tepeguero. Ella está por ahí, pero le damos gracias al Señor que podemos estar aquí, y como ya ustedes han escuchado, porque hoy es miércoles y desde el lunes hemos comenzado precisamente. En este mes completo estamos trabajando el mes de la reforma, pero el lunes empezamos con estos temas de la reforma. Diferentes espacios hemos estado hablando, los caballeros han estado hablando. Lo he escuchado los temas muy buenos. Sí. Si usted no lo ha escuchado, vaya a YouTube, en nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano IDP, vaya ahí y busque esos programas que están muy buenos. Nosotros necesitamos conocer de dónde nosotros venimos y darle gracias al Señor por el fruto de aquellas personas que se sacrificaron para traducir la palabra, y que nosotros podamos ahora tenerla en nuestras manos para poder leerla en diferentes versiones y en nuestro idioma español. Así que le damos gracias a Dios. Ustedes siempre recuerden que este es su programa Mundo Cristiano, auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Y saben que estamos saliendo por Radio Ben, en YouTube y también en Isma Visión. Chicas, me tocó a mí introducir, pero Wendy está por aquí. La paz de Dios sea con cada una de vosotras, mis amadas. Qué bueno es estar aquí, de verdad. Es un honor y es un privilegio. Debo hacer una corrección que me dijeron que la hiciera. El lunes, el señor Arturo Peguero y el señor Carlos Ávila estuvieron aquí y ellos estaban diciendo que se estaba cumpliendo el 107 aniversario de la Reforma Protestante, el 507 realmente, y no es el 507, es el 505. Así que ellos me pidieron que por favor hiciera corrección. Yo no quería. Pero lo ayudamos porque somos un equipo. Exacto, Somos me un dijeron que equipo. le hiciera la corrección, porque quizás alguien lo habrá notado, Sí. habrá hecho los cálculos y dijeron, esta gente no sabe matemáticas. Sí. No, yo sí sabe. Y qué bueno que lo dijiste, Wendy, porque yo escuché esa parte y yo me sorprendí. Y dije, 507, pero yo no investigué cualquier cosa. Yo usted me iba a ve, yo quedar sí. con que 507. Yo que tiré mi estamos calculito y digo, pero qué rápido pasó el tiempo, porque el otro día estábamos celebrando el 500 aniversario, Ajá. entonces es tan rápido, no. Así Pero es. ya usted sabe, aquí estamos, vamos a introducir este espacio con relación a lo que es hablar de algunas mujeres Así es. de la Reforma Protestante, pero estamos saludando. Hello. Hola, Yo Liz. pensé que no me tocaba presentar. Yo sabía que tú ibas a salir. toca. que yo Estas sabía, mujeres yo se ponen a sabía. hablar que se olvidan de la tercera persona. Yo hice una corrección. Terrible. Jamás olvidar la tercera persona de la Trinidad. Tremendo, sí. Creo que me voy a presentar de primero. Dios les bendiga, amados y amadas. Es un placer, como cada miércoles, ¿verdad?, darles la bienvenida a este su espacio de mujeres, pero gracias al público masculino que nos escucha también. Es un honor para nosotras cada miércoles poder compartir la palabra del Señor y que seamos bendecidos tanto nosotras como usted. Así que sea bienvenido y disfrute el programa de hoy. Así es. Y nosotros estamos trabajando, como ya dijimos, en el mes de la Reforma, y nosotros vamos a dar una introducción de qué es la Reforma. Ya hemos comenzado el lunes, pero también de cómo mujeres impactaron la Reforma Protestante, que también el sábado las chicas van a estar hablando un poquito más amplio con respecto a esto, de algunas mujeres que pudieron y fueron esposas de reformadores que también llevaron la palabra del Señor y el Evangelio en su día a día. Sabes que, antes que todo,
hay personas que de repente solamente escuchan los miércoles, cosa que no comparto, sino que todos los espacios de este staff de Mundo Cristiano tiene una parte interesante para cada público, pero todos lo podemos aprovechar. Pero el que no ha escuchado la definición de lo que es la Reforma Protestante, eso fue un movimiento que surgió en Alemania, empezó ahí, pero realmente habían otros pre-reformadores que ya habían hecho la plataforma para que entonces Martín Lutero pudiera tener ese empuje y pueda atreverse a ir a hablar con relación a lo que fue el descubrimiento de lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, en aquella época en la Iglesia Católica, donde estaban haciendo trata con lo que es la palabra de Dios y lucrándose con la misma y aprovechándose del pueblo, de los menos doctos, educados, y prohibiéndole a los demás exponerse a la palabra de Dios, cosa que nosotros hemos dicho aquí por muchas ocasiones, que el exponerse a la palabra es lo que nos ayuda a transformarnos, nuestro entendimiento, a ser cambiados, a poder ser otra persona según las Escrituras. Si no estás expuesta a ella, ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces, ellos estaban haciendo esto y el pueblo obviamente no recibía lo que era la palabra de Dios. Y por esto, entonces, Martín Lutero tuvo que hacer este lío aquí para que podamos más adelante entender qué estaba sucediendo. Y a mí me resulta súper interesante porque el creer que un grupo de personas pueda monopolizar lo que es la palabra de Dios me resultaba como increíble, como difícil. Pero eso es lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, hasta que un grupo de personas, incluyendo mujeres, que ahí es donde nosotras entramos, porque había mujeres que también hicieron su parte en lo que fue esta reforma, y reformar es así mismo, hacer o formar de nuevo, quitar esa forma que había por la forma real, original u otra forma. En este caso estamos hablando de lo que es la palabra de Dios, cómo era leída, cómo era aceptada, cómo algunas personas tenían que pagar para Indulgencias para poder recibir perdón de sus pecados, porque la palabra, quien la leía a su conveniencia. Y decían los chicos del lunes que se volteaban, el Papa se volteaba para leerla y lo leía en latín, imagínese usted. Y Entonces, no era ahí comprendida. No era comprendida. No se entendía Entonces, nada. él lo decía en base al conocimiento que tenía. Y me gusta, me llama la atención esto porque, así como tú decías, Wendy, se encerraba en un clero, o sea, era en un grupo de un personas. círculo bien Y cómo vemos, cómo la palabra también te alfabetiza a ti. Me llama mucho la atención esta parte, porque aquellas personas que la ley eran doctos, tenían mucho conocimiento y tenían mucho léxico y mucha forma Claro. de cómo hablar. Entonces, ¿cómo Dios usó a estos reformadores, a estos hombres como Martín Lutero, como Huss, si no lo dije mal, para poder el Señor, el Espíritu Santo, poner esa pasión en ellos de poder traducir la palabra del Señor al idioma de estas personas para que también los menos vulnerables, los más vulnerables, perdón, pudieran también tener la posibilidad de tener la palabra en sus manos, como las mujeres que ahí entramos, como los niños, como las mujeres luego conocen, se exponen a la palabra del Señor, el Espíritu Santo las ayuda a entender esta palabra y cómo entonces ellas ayudan a sus esposos, porque Sí. vemos algunas de estas esposas de reformadores que formaron su casa en hospital para aquellas personas que lo necesitaban. Y eso era una forma también de evangelizar, porque ahí mismo ella, con el conocimiento que tenían de la palabra, le llevaban el evangelio a esas personas que lo necesitaban, como algunas se sacrificaban del puesto que estaban, de ser dignas y de tener mucho dinero. Reinas, hijas de Reinas, reyes, gente opulenta, con mucho dinero. Y al momento de exponerse a la palabra se daban cuenta de que no eran ellas que tenían que reinar, ellas tenían que menguar para que entonces Cristo creciera en sus vidas. Y creo que es una de las cosas que más nosotros podemos destacar al nosotras estudiar acerca de esas mujeres que participaron, ¿verdad? Que fueron de ayuda en toda esta época de la Reforma, porque brindaron su
sus carreras, brindaron su riqueza al servicio de otros. Y me encanta algo que leía esta tarde, decía que una de ellas decía, tengo mi hogar, ¿cómo puedo ayudar a los refugiados? Sí. Era un fragmento que a mí me encantó. Yo decía, wow, quizás esa persona tenía muchísimo dinero y prefirió menguar para que la palabra del Señor sea proclamada. Y hablabas de Lutero, y yo te voy a decir algo, ¿no? El domingo, en la exposición de la palabra del Señor aquí en el servicio, hablaban y nos concientizaban de que hoy nosotros podemos hablar libremente, ¿verdad?, de la palabra y podemos entenderla, y a veces no conocemos el trasfondo de ella, no entendemos que estamos aquí, pero alguien en algún momento se detuvo y dijo, aquí hay algo malo, tenemos que empezar a hacerlo de verdad. Y eso nos motiva a nosotros a ser agradecidos. A ser agradecidos. Porque cuando ahí hablaban y decían el lunes, si tú no conoces tu historia, entonces tú tiendes y vas a volver a repetir esos errores. Sí. Por eso tienes que conocer tu historia, y esa misma, nosotros conocer esta historia, nos da a nosotros ese ánimo y ese sentido y ese sentimiento de agradecer a Dios por este proceso. Una pregunta, Laura. Y no importa el estado de mi salud, yo voy a hacer la pregunta. A la pregunta. ¿Cómo nosotras podemos entonces hablar de la reforma protestante e involucrar a las mujeres? O sea, ¿qué fue lo que, según lo que tú has estudiado, lo más relevante que tuviste en el involucrarse esas mujeres en todo esto? Porque yo digo, yo hubiese sido, yo digo, no, tú eres el hombre, dale para allá, yo me quedo aquí con mi muchacho, tranquilita, y no me expongo. Pero esas mujeres fueron a la hoguera, o sea, murieron sacrificadas por la causa. ¿Qué tú crees que las movió, qué las motivó, qué pasó ahí? Ahí hablamos y es sola escritura. Exacto. Solamente la escritura, y lo mencionábamos hace unos minutos atrás, fue el exponerse a la palabra del Señor que las puso a ellas entonces a decir, no, pero es que vale más la palabra. Ese mismo sentimiento que tuvo al final Martín Lutero, que él dijo, no, que me retracte, lo único que me puede retractar es la palabra del Señor, que lo dicte en la palabra. Si no lo dicta la palabra, yo no me voy a retractar. Sí. Entonces, eso mismo sintieron ellas, y eso es lo que me hace pensar que también hoy en día, como decíamos Liselot hace unos minutos atrás, las mujeres en ese tiempo tenían ese sentimiento de servir al Señor. Se exponían. ¿Cómo vivían ellas antes de? O sea, yo quiero que vayamos al antes y después. Sí. Primero, al principio, Liselo. Al principio, en la era de Jesús, ¿cómo eran tratadas las mujeres? Cuando llegó Jesús, ¿qué él hizo con las mujeres? Un tema interesante. Si nos ponemos a estudiar, nosotras nos damos cuenta que la mujer no tenía como derecho ni voz. No tenía voto, era la palabra, no tenía voto, siempre estaba en silencio. Incluso para que las mujeres pudieran hablar, tenían a veces que mandar papelitos, por así poner, ¿verdad? Un ejemplo para poder expresar a los hombres, sí, claro, sí. Se lo pasaban a los hombres para ya poder expresar alguna opinión, y no se sabía si eran tomadas en cuenta también. Pero llegó Jesús, ¿y qué pasó? Dignificó a la mujer. Así es. Y entonces después vinieron con los católicos y querían entonces someterlas otra vez a subyugarlas, a que sean sumisas, sean de casa, sean sometidas, pero no de una manera como dice la palabra. Entonces eso es lo que nosotras queremos tratar en estas entregas. ¿Qué hicieron estas mujeres para que eso ya no fuera así? Y también la fina raya que define, o el borde finito, el hilo fino que divide lo que es el feminismo de lo que estamos hablando de la reforma. Porque entonces hay un grupo de mujeres, un movimiento que ha tomado eso para inclinarse y decir de la manera que ellas lo que hicieron fue también reformar y abrir todas las puertas para que nosotras seamos iguales en todo, no en dignidad, que seamos iguales en todo, que tengamos igualdad de todo. Y no fue así, realmente. Todos los extremos, ¿qué pasa?
Sí, son malos, daños, son malos. dañinos. Y tú sabes que eso es falta del conocimiento de la historia real, porque cuando nosotros tergiversamos la Exacto. historia, entonces ponemos a la mujer en una posición donde no debería estar. Exacto. Entonces ahí viene el gran movimiento del empoderamiento femenino, que las Exacto. mujeres también fueron reformadoras. No, la historia habla muy clara. Habla de que ellas ayudaron, incluso habla de que ellas, mientras los reformadores eran perseguidos, ellas guardaron de ellos en sus es. hogares. Ellas Sí, sirvieron las como, refugiaron. ellas fueron servidoras, es la palabra que estaba buscando, fueron servidoras, preparaban la comida, que cuidaban a los huérfanos, que Exacto. aquellos hombres que estaban, A los ¿verdad? A enfermos. los enfermos, Sí. aquellos hombres que estaban siendo perseguidos, ellas le decían, bueno, ven, entra, que mi casa es un refugio Sí, para ti. y ahí entra, y vamos a la palabra. Eran mujeres que trataban de imitar Proverbios Sí. 31. Esa mujer que era piadosa, esa mujer que era sensata, esa mujer que Sí, pero hay una antes de parte, se preparaba. hay una parte, Laura, que no podemos olvidar. Hay una de ellas que salió a defender a Lutero en, Sí, en sí, corte, sí. tipo abogada. Sí. O sea, tipo Pedro. Sí, Exacto. tú sabes que siempre hay alguien Siempre que... hay una. Sí, con o mucha sea, chispa. Sí, que no vayamos claro. a pensar que solamente No, se claro quedaron que no. ahí, o sea, todo en su justo lugar. Sí, lo que Claro. pasa es que ellas sabían que en esa parte era que podían servir en ese momento, es lo que Exacto. yo entiendo, ¿verdad? No, y no solo eso, sino que a pesar de quizás ella tener ese temperamento de impulsiva, de querer actuar antes de, ella reconocía aún el rol que tenían los hombres, Sí, que ahí claro. entra, no era subyugarlo, no era quererme subir encima de él, como es lo que queremos, como tú decías, Licelo, que quieren ahora tergiversar, ¿no? Que las mujeres hicieron, no, las mujeres servían. Ella, con esa forma de El conocimiento de la palabra, porque del- la hizo. el conocimiento moverse, de la sí, palabra. Se expuso y lo hizo. Y lo hizo, pero en ningún momento ella subyugó al hombre. No, ella no le tomó el lugar. Exactamente. A lo largo de la historia, la condición de las mujeres ha sido sumisión y opresión, pero allá en el siglo XVI no fue la excepción, continuaba la historia de sumisión, valores y normas masculinas. Sin embargo, hubo un brote que pudieron provocar cambios en esa situación. Esos fueron pocos, pero significativos para esa época. Hablamos de que había una concientización y había un respeto, esos son de las cualidades que estamos hablando, y una valorización. Y también las mujeres casadas tenían esta tarea de enseñarle a las otras mujeres cómo tratar a Cómo sus tratar a sus esposos. esposos. Y yo me ponía a Eso ver me la hace- vida de esas mujeres matrimoniales. Y no fue realmente por amor, si vamos a ver que se casaron ninguna. Hubieron algunas que fue porque por un consejo te conviene que te cases. Conveniencia. Hubieron otras que dijeron, no, pero yo me voy a ir por aquí porque este me va a ayudar a salir del ¿cómo se llama ese sitio donde están las mujeres monjas? Convento. Monasterio, del convento. Del convento. De salirme de aquí, porque hubo un grupo que después lo vamos a hablar, que salieron de ahí, y si no se casaban con un hombre, entonces iban a tener, como tú decías, como tú decías el año pasado, en las 5 solas. ¿Qué son las 5 solas? Vaya, búsquese video y chequee, que está súper buenísimo. Que ellas, si no se casaban y no tenían, entonces tenían, y volvían donde sus padres, ellos no los recibían. Entonces iban a tener que estar en la calle así como nómadas, como huérfanas, como indigentes. Entonces era obligatoriamente, era casarse o casarse. Sí, así es. Entonces esto también, el valor de la mujer casada y también el valor de las mujeres cultas. Todo esto nosotros vamos a hablar con nombres y apellidos, o sea, vamos a puntualizar algunas mujeres. No todas, obviamente fueron muchísimas, igual que los reformadores, muchísimos reformadores, que nosotras no, y nosotros del staff no vamos a traer porque son muchos, sino que saltamos algunos relevantes y picamos a usted la curiosidad para que vaya y busque y se nutra como nosotras lo estamos haciendo con relación a lo que son estos antecedentes históricos de estas mujeres reformadoras. Me encanta cuando aquí la historia habla de cómo los hombres también las tomaban en cuenta después de, o sea, ellos después que ya se casaron y todo, entonces entendían el valor de estar casados, porque recordemos que estas mujeres eran monjas y ellos eran monjes, o sea, ellos no sabían lo que era el matrimonio, porque una de las cosas que la iglesia estaba condenando, no sé si ustedes recuerdan que los padres no podían casarse ni nada, y
todos estos monjes, entonces ellos tenían eso como prohibido, ellos promulgaban el celibato y todo esto. Ellos no sabían lo que era vida de matrimonio, entonces para ellos eso era una novedad. Y luego que ya lo experimentaban y veían cómo, por ejemplo, Martín Lutero, su esposa lo cuidaba, él valorizaba mucho cómo esos cuidados cuando tenía que salir de la ciudad a hacer diligencias. Y también hablamos de Calvino cuando se casó con su esposa, decía, wow, increíble, de verdad. Y son hombres que lo reconocieron después. Entonces, de todo eso nosotros vamos a hablar, del papel de esas mujeres en la vida de estos reformadores y eventualmente en la vida de todo lo que son los protestantes y qué nosotros podemos aprender de todo esto, cómo nosotros podemos aplicarlo en nuestras vidas y cómo entender que la palabra de Dios nos dice que tenemos que dejar que esto, que es la palabra de Dios, transforme nuestras vidas, que eso fue lo que las motivó a ellas a hacer todo eso que ellas estaban haciendo. Y ahí va a mencionar, Wendy, el sola escritura, como dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso lo hemos mencionado anteriormente. Eso fue lo que a ellas las motivó, los impulsó a todos ellos a poder llevar el evangelio, porque ellos entendían, no, pero es que ¿cómo es posible que una sola persona es que puede recibir la gracia del Señor y la sabiduría y la guianza del Espíritu Santo para con todo su entendimiento ministrar a otros? No, yo también puedo. Entonces ahí entra el exponerse y lo que a ellos los impulsó. Y mira lo que nos dice en 1 de Pedro 1, 18, 21, sabiendo que fuisteis rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no son cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Sabes que una de las mujeres que me gusta mucho de la Biblia como de las mujeres reformadoras que promovía lo que es ese cambio, fue lo que pasó con la mujer samaritana. Así es. O sea, ella rompió con todo ese esquema. Así y eso es es lo que esas mujeres estaban tratando de hacer y lo lograron. Romper con todo eso que ellos querían otra vez volver a subyugar, a tratar de encadenar a las mujeres para que no se movieran en su justo nivel. E insistimos, esos movimientos feministas que son extremistas, no estamos compartiendo esto. Estamos diciendo que hay un nivel de libertad en la cual el Señor nos dio, nos dignificó. Como esta mujer samaritana, ella dijo, él se suponía que no debía estar en ese momento, no debía estar hablando con ella y mucho menos recibir agua de su parte, ningún tipo de contacto. Mas, sin embargo, Jesús vino y rompió con eso para que entonces nosotras entendamos que se trata de Él, de su gracia, de su misericordia y de su amor, y que de esa misma manera nosotros también podemos impactar e influir a otras personas. Tú sabes que una de las características, y con esta parte yo culmino, de estas mujeres es que estaban llenas del amor por la palabra de Dios. Estas mujeres adornaron la doctrina al ser mujeres celosas de buenas obras, en amor por sus esposos, por sus hijos y en su hogar. Vivieron de tal modo que la palabra de Dios no fue blasfemada, sino más bien que fue reverenciada. En una época donde la palabra no era la máxima autoridad en la iglesia, estas mujeres defendieron con su vida lo que la Biblia enseñaba acerca del verdadero arrepentimiento y acerca de la naturaleza de la iglesia. Ellas protegieron muchas veces arriesgando su vida, otros incluso cuidando a otros, como hablábamos al principio, a otros que eran perseguidos. Una de ellas escribió como un artículo, ¿verdad? Lady Jane, que literalmente perdió su vida y daba a conocer a Cristo y a su palabra, y eso las transformó radicalmente en la forma en la que ellas vivían. Y eso es un ejemplo para nosotras, ¿verdad? Para tanto a mujeres más adultas como las más jóvenes, a cómo realmente debemos de vivir defendiendo la palabra del Señor cada día y en cada momento. Y lo que debemos pedirle al Señor, que es poner esa pasión en nuestros corazones cada día, y es de llevar el evangelio, porque era lo que hacían. Aún y ella, Lady D, como decías, pudo hacer este artículo
Así otras también al servir en su hogar lo hacían, no importando que el Señor pueda poner en nosotros esa pasión cada día más, que pueda crecer. Y eso se va a hacer cuando nos expongamos cada día a la palabra del Señor. El reto para nosotras es mirarnos en ese espejo de la palabra, leer esas historias y educarnos y entender que siempre hay riesgos que nosotras tenemos que tomar, no ser aceptadas en ciertos círculos, que ciertas personas no quieran saber de nosotros, que nos juzguen mal y digan como que es lo que tú te crees, que toda esa clase de cosas. Nosotros tenemos que entender que eso va a suceder por nosotras hablar de la palabra de Dios. No se pierda el próximo miércoles, que vamos a estar hablando con detalle de algunas de esas mujeres que fueron acompañantes de esos varones reformadores. Que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero. Bendiciones, Laura Bye, bye. Rodríguez. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiéndete una vez. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima. Oye,